Está con nosotros ahora Gustavo Asprey, que es sociólogo y especialista, se ha especializado a lo largo de su carrera en temas que tienen que ver con lo laboral. Y vamos a hablar con él de un tema muy, pero muy interesante, un tema muy vigente y lamentablemente que mucha gente está sufriendo hoy. Y es el síndrome del burnout. Seguramente lo han escuchado nombrar. Antes todo era estrés. Todo Bien. lo que nos pasaba en este sentido era estrés. Ahora hablamos de burnout. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, es una expresión en inglés que tiene que ver con estar quemados, Sí. ¿no? Y así también lo decimos nosotros en nuestro idioma. Es difícil tener una traducción textual y literal. Se lo conoce como el síndrome de estar quemado en el trabajo. En realidad viene de la salud. Originalmente es un estrés que se detecta en el área de la salud. Es muy nuevo. Sí, las primeras experiencias son a partir de la década del 70 en una clínica psiquiátrica donde se trabajaba fundamentalmente con adictos, ¿sí? Y bueno, se empezó a ver que la mayoría de las personas que trabajaban y colaboraban, no solo desde el punto de vista profesional, sino también social, se empezaban a contagiar, a tener ciertas conductas y comportamientos como mimetizándose, ¿sí?, con los enfermos, ¿no?, los padecientes. En general, hoy está bastante abierto, ya se habla del síndrome de burnout en distintas áreas laborales, para de alguna manera diferenciarlo de lo que es el estrés. A ver, podemos hacer la diferenciación. Vos decías, es bastante nuevo. Bastante nuevo es el nombre, el diagnóstico o la patología en sí misma. En realidad esto existe hace muchos años. La primera experiencia que aparece es en la década del 60, ¿sí?, en Estados Unidos, donde empezaron a haber comportamientos disfuncionales que se repetían en oficiales de la policía, entonces donde veían que el aspecto profesional de alguna manera estaba condicionado por el aspecto, que lo laboral y lo profesional estaban condicionados y se mezclaban. Se empezó a investigar. Es nuevo en sí, ¿por qué? Porque busca, si bien es un estrés, busca diferenciárselo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la diferencia con el estrés? Trabaja tres aspectos. Uno, lo que es el aspecto emocional, ¿sí?, la fatiga emocional. Luego aparece la despersonalización, lo cual hace que uno empiece a estar ya no tan involucrado en lo que hace con respecto al trabajo. Y luego una cuestión de la autoestima, la desvalorización personal, ¿no? Una cosa es despersonalización y otra cosa es desvalorización. Por ejemplo, esto se ve mucho en la salud. ¿Cuál es el área que principalmente se vio afectada en la salud? Fue la enfermería. ¿Tá? La enfermería, ¿por qué? Porque están en contactos con otros, con la mortalidad, la morbilidad y el dolor del otro. El dolor del otro, de alguna manera, a veces se confunde con mi propio dolor. Es complejo. La enfermería en particular, que es un acto de servicio muy especial, siempre digo que la enfermera antiguamente era empírica, ¿no? La enfermera se hacía sola, hoy ya está más formada técnicamente y de carrera, pero bueno, se fue haciendo sola y obviamente empezó a marcar estas realidades que tenían que ver con su desvalorización, despersonalización, estar irritable, no disfrutar del trabajo. Ahí aparece algo que yo lo trabajo mucho, que se llama el síndrome del domingo a la noche, más que el burnout, es mi angustia porque mañana tengo que ir a trabajar, no por el hecho de trabajar en sí, sino el contexto. ¿Tá? A ver si capaz voy muy bien, el contexto en sí, porque son varios factores que van apareciendo. La falta del deseo sexual, la falta del deseo de estar con otros, uno empieza a ser mucho más introvertido, está mucho más irritable, y hay algo muy particular que lo empieza a marcar. Empiezo a cometer errores, ¿sí?, profesionales y laborales a partir de prácticas cognitivas sumamente internalizadas, es decir, no es admisible cometer ese tipo de errores. Ajá. Eso es como síntomas, ¿no? Uno a partir de eso detecta que está atravesando este síndrome. Ahora, ¿cómo se trata? Porque es difícil, yo al otro día tengo que ir a trabajar. Es complejo, por eso es tan complejo, es un síndrome y no es un estrés laboral simple. Primero darse cuenta, ¿no? Porque uno empieza a darse cuenta que hay cuatro lugares donde se manifiestan, que tienen que ver con lo emocional, tiene que ver con lo cognitivo, que hablábamos recién, lo aprendido, lo profesional, luego tiene que ver con lo conductual y luego tiene que ver con lo social. Entonces, ¿qué me pasa a mí, por ejemplo, para darme cuenta que tengo burnout? Me peleo con todo el mundo, empiezo a tener una relación muy fría de pronto con el paciente. Te hablo de la salud, ¿no? En este caso. Con el paciente, con mis colegas, empiezo a marcar distancia, hablo poco. El hablar me irrita, que el otro hable me irrita. Empiezo a tener problemas de vínculo y relación con mis compañeros. Empiezo a tener lo que se llama absentismo o ausentismo laboral,
faltas que no tienen un justificativo. No, pierdo el placer por lo que hago. Pierdo el entusiasmo por lo que hago. Pasión. Más que la pasión está muy ligada al entusiasmo, ¿no? Pero empiezo a darme cuenta que lo que hago no me gusta, ¿no? Sí. ¿Cómo prevenir? Primero, el factor organizacional es clave, ¿sí? El empezar a observar a la gente en cuanto a sus conductas y comportamientos es clave. Uno es consciente que tiene burnout, de las dos maneras se dice, y unas veces uno no es consciente. Algo me pasa. Hay 22 ítems que hacen al inventario, que te contaba más Slash, de los cuales 12 empiezan con I feel, yo siento. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? Entonces empiezo hablando de lo que me pasa. Me pasa que hoy no disfruto de lo que hago, me pasa que hoy tengo problemas de vínculo con los demás, me pasa que en mi familia tengo discusiones todo el tiempo o las genero si no están, y empiezo a buscar problemas y dificultades donde no los hay. Sí, está claro. Ahora, ¿tiene tratamiento? ¿Es corto? ¿Tiene un tratamiento? No, no es corto. ¿sí? Claro, me imagino no es corto. Que no debe ser Todo fácil depende, salir una vez que uno llega a ese estado, ¿no? Todo depende del grado de avance del burnout. Por eso la clave es prevenir, por eso es muy importante lo interdisciplinario dentro de las instituciones del área de la salud. Hoy ya no hablamos solo de la salud, sino decimos que inclusive en un call center de pronto un teleoperador también sufre burnout. En cualquier en el ámbito público, aquellas personas que atienden e interactúan con el contribuyente también. Tiene que haber equipos multidisciplinarios, ya sea psicólogos, sociólogos, psicólogos sociales, gente del área de recursos humanos, y mucho tiene que ver el contexto laboral también. Claro. Tiene que haber un contexto de contención, de prevención, y la clave en todo esto es prevenir. Sí. Bueno, dijiste una palabra muy interesante, incertidumbre. Hoy por hoy vivimos en un contexto de muchísima incertidumbre, así que eso lamentablemente colabora a que mucha más gente pueda estar sufriendo este síndrome. Nos quedó un montón por hablar, así que tenés que volver a visitarnos, porque la verdad que es la un próxima tema, podemos hablar de la prevención. un tema muy, pero muy interesante, sí, para tratar todavía más en profundidad. Bueno, pero bueno, a estar alerta. Sé que esto haya encendido algunas lucecitas para despertar ciertas alarmas y ponerse a pensar. Ojalá que estamos viviendo nuestra vida laboral. Es muy difícil a veces darse cuenta, lo importante es estar abierto a. Bien. Muchas gracias. Un placer. No, gracias a ustedes. Seguimos con más tesis de salud.